esta encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es una de las encuestas más valoradas que hay en nuestro país, no solamente porque se hace un trabajo de campo intenso, sino que también porque pregunta muchas cosas. O sea, no es solamente una encuesta que se refiera a una determinada cuestión, cómo le va a este, al otro, sino que son muchas cosas que se preguntan y por lo tanto da una especie de imagen de lo que es el país en sus distintas dimensiones, la temperatura que tiene el país. A ver, algunas cosas que uno podría decir: aprobación del presidente Boric al alza con respecto a la última encuesta, por ejemplo, pero también las principales figuras políticas son de derecha y por lo tanto se abre posiblemente un ciclo para la derecha. Y son alcaldes, además. Son alcaldes, pero también el partido más valorado, el Partido Republicano, que es un partido de creación relativamente reciente y por lo tanto los vientos que van a lo mejor hacia la derecha, pero también la aprobación del presidente Boric muy importante. Hay otros datos que naturalmente que uno llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, 50% de las personas a favor de limitar las libertades si es que con eso se combate a la delincuencia. El desinterés por el nuevo proceso constitucional impactante. Eso lo habían mostrado otras encuestas, se ratifica ahora. O sea, muy, muy fuerte el desinterés por el proceso constitucional. Incluso hay personas las que están desinteresadas podrían estar en contra. O sea, ese desinterés no es simplemente omisión, recordemos que todos votan, porque hay voto obligatorio, sino claro, que podría estar coincidiendo eso. Yo creo que hay una demanda de orden, que eso es lo que refleja un poco esta encuesta, una demanda incluso sacrificando algunas libertades personales. La valoración en cuanto a confianza muy alta de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, o sea, de las instituciones del orden también. Yo creo que esas señales son clarísimas. La delincuencia, la salud y las pensiones son las principales preocupaciones ciudadanas. Eso es lo que se refleja también en esta encuesta del CEP. Claro, que no muestra mayores cambios respecto de los últimos resultados. Lo cierto es que hay un cambio en las jerarquías o en el orden en que esas prioridades se están manifestando constantemente en los últimos años: delincuencia, salud y pensiones. La aprobación del presidente Gabriel Boric subió al 27% en esta encuesta, la del Centro de Estudios Públicos, y la figura política mejor evaluada es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que es militante UDI. Además, la medición ratificó el bajo interés que hay, como decíamos, en el actual proceso constituyente, y quizás uno de los puntos que, como decía Tomás, también llama mucho la atención tiene que ver con eventualmente coartar libertades para garantizar de alguna forma que haya baja en la delincuencia y la desconfianza que tiene estos encuestados en la democracia como el mejor sistema para satisfacer sus necesidades. Bastián Lubetis estuvo ahí en el Centro de Estudios Públicos y nos va a contar todos los detalles. Hola, Bastián, buenos días. Hola, Bastián. Hola, Catherine, hola, Tomás, muy buenos días. Claro, la delincuencia se mantiene como la principal preocupación ciudadana, como la prioridad de la ciudadanía, según este último sondeo del Centro de Estudios Públicos correspondiente a los meses de junio y julio, que entrevistó cara a cara a 1.467 personas en 126 comunas del país, con un error muestral del 2,8% y un nivel de confianza del 95%. El sondeo reveló, reafirmando esta idea de que la delincuencia sigue, y a pesar de la contingencia, que quizás en estos momentos va centrada más en otros lados, y así lo hacían ver también muchos expertos consultados, sigue siendo la delincuencia la principal preocupación, y esto se demuestra con otros datos. Por ejemplo, con que más del 70% de los consultados prefiere que exista orden público o seguridad a que haya libertades públicas o privadas. Un 66% está de acuerdo con que en vez de que exista preocupación por los derechos de las personas, se necesita un gobierno firme. Son datos que precisamente reafirman la prioridad que le da la ciudadanía a la seguridad ciudadana. Vamos a escuchar precisamente sobre esta principal preocupación de los chilenos, que está en el 54%. Hablamos de la delincuencia. Hablaron los exministros del Interior, Rodrigo Delgado, Jorge Burgos. Estamos en presencia de una espiral de violencia y una espiral también de robos que la gente lo está percibiendo como una primera necesidad. Es consistente, creo que reflejan de manera muy veraz una sensación de inseguridad. Esto viene pasando hace mucho tiempo.
La salud, que subió 9 puntos porcentuales respecto de la última encuesta, y las pensiones, que se mantiene en números similares respecto de la última medición, son la segunda y tercera prioridad ciudadana respectivamente, según el estudio, que además mostró una especial alerta por la situación económica del país. 6 de cada 10 personas califican como mala la economía nacional. Solo el 22% cree que esa situación va a mejorar de aquí a un año. Eso genera repercusiones directas, señaló el economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. No es positivo. Esto tiene implicaciones económicas. ¿Por qué? Porque las personas, cuando tomamos decisiones de consumo y de inversión, la tomamos en función también de una expectativa futura. Por lo tanto, este nivel de pesimismo inhibe esas decisiones de consumo, reduce esas posibilidades, por cuanto las personas también ven un mercado laboral relativamente deteriorado. Pasemos a el área política, en este caso al gobierno. Se mantiene ese núcleo que se ha ido repitiendo en varias encuestas, no solo esta, en varias encuestas que salen semanalmente, etcétera, cercano al 30% que apoya la gestión del presidente Gabriel Boric. En este caso, en este sondeo en particular, menciona que el 27% aprueba su labor, son 5 puntos más que la última medición, el 62% la desaprueba. El gobierno tiene solo 3 ministros que superan el 30% de aprobación, que son, en orden, digamos, la ministra de Interior, Carolina Toá, el de Hacienda, Mario Marcel, y la de El Trabajo, Janet Jara. Vamos a escuchar precisamente a la ministra Toá. Sostuvo que si bien hay que analizar las encuestas, no hay que marearse con ellas. Vale la pena analizarla en profundidad, muchas señales que debiéramos leer reflexivamente, pero siempre teniendo en cuenta que es una encuesta, ¿no? A las encuestas hay que sentirles el aroma, pero no hay que tomárselas. Hay que mirarlas, hay que interpretarlas, pero no hay que marearse nunca con las encuestas. Quienes sacaron cuentas positivas fueron la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que según el sondeo es la figura política mejor evaluada, con un 55%, y le siguen 2 alcaldes cercanos a Chile Vamos: Rodolfo Carter, jefe comunal de La Florida; Germán Codina, de Puente Alto. El Partido Republicano también saca cuentas positivas, se sitúa como la colectividad con la que más se identifica a la ciudadanía, subiendo del 2% respecto de la última medición al 10% en este sondeo. Sin embargo, ojo, aquí hay una distinción respecto de qué tan cercano se siente la gente con ciertos sectores, ciertos partidos, y cómo esto se podría proyectar en cualquier caso para las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque 6 de cada 10 personas no simpatizan con ningún partido, y no solo eso, existe la misma cantidad de personas que se inclina por la izquierda y por la derecha. Es decir, hay un 19% que se inclina por la izquierda y un 19% que se inclina por la derecha. El 36% está al centro. ¿Qué dice Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del CEP? Que ese último grupo se movería más bien por contingencia y que va a ir dependiendo de cómo precisamente esté la contingencia, las situaciones que viven en las calles, para que puedan inclinarse por algún partido, por algún sector u otro. Se ha tendido muchas veces a interpretar y quizás a sobreinterpretar los resultados de las elecciones como apoyo irrestricto al programa o a las ideas, cuando muchas veces hay una mezcla de factores que están detrás. Son posiciones que pueden inclinarse hacia uno u otro lado, dependiendo de los temas de contingencia. Respecto del proceso constitucional, casi la mitad de los entrevistados no tiene interés con este proceso. El 37% lo evalúa negativamente, y aquí está el principal problema: es que la mayoría de las personas que evalúan mal la gestión, en este caso de la comisión experta, del Consejo Constitucional, del proceso en general, es la misma que no tiene interés. ¿Cómo se combate eso? Cuando se suman 2 factores, el desinterés y el rechazo al mismo. Es muy complicado y hay preocupación al interior del Consejo Constitucional. Hablaron el vicepresidente del órgano, Aldo Valle, el representante republicano, Luis Silva. Preocupados, eso va a depender finalmente la evolución que tenga, ¿no?, de los acuerdos políticos sustantivos a que podamos llegar, arribar a un texto que dé confianza. No sé si es remontable o no, y lo único que creo que está en mis manos para lograr esa conexión con la ciudadanía es hacer un trabajo muy serio, es decir, que se perciba eso. Por último, 2 datos para terminar. Las instituciones que generan mayor confianza son la Policía de Investigaciones en primer lugar, las universidades,
Carabineros, que subió 6 puntos respecto de la última medición, las Fuerzas Armadas y las radios. Ese es, podríamos decir, el top 5. Por otro lado, si bien se mantiene la valoración de la democracia en el país con más de un 50%, ojo, hay un 17% que de hecho se mantiene ese número respecto de las últimas mediciones, 19%, 17% en este caso, va variando en esa línea, digamos, que cree que un régimen autoritario es preferible. Y hay un 25%, o sea, 1 de cada 4, que le da lo mismo si es un régimen autoritario o un gobierno democrático. Son parte entonces de los resultados que dejó la encuesta CEP. Catherine Tomás. Mira, posiblemente uno de los resultados que uno podría mirar bien es ¿quién es el principal dirigente de la izquierda chilena? Gabriel Boric. Yo creo que hoy día queda absolutamente demostrado. Él es la figura de la izquierda y posiblemente va a seguir siendo la figura de la izquierda por su juventud y porque no es afectado por la gestión del gobierno. La gestión del gobierno no es tan aprobada, pero él está ahí. En segundo lugar, la izquierda tiene pocos candidatos, porque si uno ve quiénes son los principales candidatos, bueno, resulta que en general son figuras de la derecha. Evelyn Matei, Rodolfo Carter, Germán Codina, que no puede ser candidato, y surge Claudio Rego, pero Claudio Rego es un ex DC, o sea, no necesariamente es de gobierno, y a 2 puntos de Orrego está Piñera y después está Kast, o sea, y la primera figura del gabinete está en 7º lugar, que es Carolina Toá, con un 34% y con un rechazo un 34%. Yo diría que evidentemente hay un problema con las figuras del gobierno, pero la aprobación del gobierno y principalmente la figura de Boric está arriba. Yo creo que Boric es la figura de la izquierda hoy día. Lo segundo es que evidentemente hay muchas cuerdas para un mismo trompo en la derecha, que esa es la otra. Evelyn Matei, Carter, Kast, ahí están. Lo tercero es que Evelyn Matei le saca una ventaja importantísima a Kast. 55 contra 38. Yo diría que esta encuesta para Kast es un terremoto. O sea, si tiene pretensiones presidenciales, atención con lo que está pasando con su figura. Entonces, hay que mirarlo. Lo otro es la caída de Parisi. Parisi se acabó. El Partido de la Gente se terminó, porque el Partido de la Gente es Parisi. No solamente tiene un escuálido 18%, es el 4º peor evaluado, sino que tiene el mayor rechazo de todos, 55%. Nadie tiene tanto rechazo como Franco Parisi. Franco Parisi se derrumbó y por lo tanto mejor que se quede en Estados Unidos. En la valoración de la izquierda está Gabriel Boric con un 27% y un 46% de aprobación negativa, frente, por ejemplo, al 34% de Toá. Pero si uno mira lo que está pasando con el gobierno, yo diría que Gabriel Boric sigue siendo parte del el principal dirigente de la izquierda. Tengo esa impresión. De todas maneras, cuando se evalúa por personaje, el resultado para Gabriel Boric tampoco es tan bueno. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno se mantiene, y yo creo que no se mantiene ni por Marcel ni por Toá, sino por Boric. O sea, él está ahí. Ha caído Janet Jara, en algún momento tuvo alguna valoración muy alta, hasta en 31%, con un rechazo del 38%. Llama la atención el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Por qué? Porque normalmente los ministros de Hacienda tienen mucha valoración en todos los gobiernos. Marcel está muy abajo y por lo tanto está solamente con 33 puntos y un 37% de rechazo. Llama la atención lo del Partido Republicano y el desplome de todos los partidos, Caterina. Claro, los partidos políticos en general, que obviamente, a ver, no es que llame la atención porque digamos que es algo que venía manifestándose desde hace tiempo, pero sí el desapego de la ciudadanía en torno a los partidos políticos. Y además que cuando aparece un partido nuevo, como el Partido Republicano, la gente de inmediato se identifica mayoritariamente, porque ese es uno de los resultados de esta encuesta. A propósito de eso, Bastián, mi pregunta, ¿cómo se interpreta que, sabiendo que José Antonio Kast es el líder del Partido Republicano, no es el presidente, pero es el creador, que él se fue de la UDI para dar un paso más hacia la derecha para crear este partido? Por un lado, su partido es el que tiene más adhesión de los encuestados, pero por otro, él no es necesariamente el mejor evaluado en esta encuesta. Sí, hay un dulce y agraz, podríamos decir, ahí en el Partido Republicano. Muchos contentos, por supuesto, por la identificación que tiene la gente con el partido. Ahí escuchábamos también a la coordinadora del Centro de Estudios Públicos, que mencionaba que esto
a ver, puede ir variando. Esto depende mucho también de la contingencia, de la situación política, quedó demostrado en las elecciones del Consejo Constitucional. Quizás no es un electorado tan fiel o que se pueda mover por ideas propias o por identidad propia, sino más bien por contingencia. Eso es lo primero. Puede ir pasando que vayan variando esos números bastante respecto de cada medición. Lo otro es que, claro, Evelyn Matei no solo es la figura con mayor aprobación o mejor evaluada, sino que además hay una relación respecto del conocimiento que tiene la gente sobre el personaje político, la figura política y la aprobación. La única que tiene más de un 50% en los dos de valoración positiva y que además la conoce mucha gente es Evelyn Matei. Hay, por ejemplo, figuras políticas que tienen un alto nivel de conocimiento, como José Antonio Kast, pero no tanta valoración. Otros que tienen una alta valoración, pero dentro de las pocas personas, entre comillas, que la conocen. Entonces, claro, se ve que por un lado el Partido Republicano está subiendo como partido propiamente tal, pero que en la figura principal de esta misma colectividad, entre comillas, se ha ido estancando respecto de cómo ve la gente su figura política. Muchas veces algunos decían que también, la gente sabe que José Antonio Kast es del Partido Republicano, pero que no lo asocian directamente. Es decir, la gente puede decir, a mí me gusta el Partido Republicano, me identifico con él, pero no tanto con José Antonio Kast, como que suele haber una separación respecto de la figura política propiamente tal y del partido, y por eso también eso se puede reflejar en este mismo sondeo. Hay que decir que nosotros ayer también, por ejemplo, fuimos al Consejo Constitucional, donde la mayoría es republicana, pudimos hablar con algunos de ellos, y claro, tenían esa sensación de, bueno, estamos bien como partido, pero cuidado con las figuras políticas de nuestra propia colectividad, porque tampoco es que haya sido tan bueno el resultado. Sí, mira, yo lo miraría con distancia por una razón. Porque el Partido Republicano, sí, está bien, es el partido con mayor apoyo. Tampoco es que tenga un gran apoyo. Porque lo que pasa es que los otros tienen muy poco, pero el partido con mayor apoyo. Sí. Kast ha tenido una actitud, una política, un diseño de silencio. Kast no está hablando prácticamente en los medios. Kast hace campaña, anda por algunas regiones, pero no está hablando. Entonces, posiblemente el potencial de Kast todavía no se demuestra si es que empieza a actuar en política en el día a día. Habrá que mirar eso de Kast, ¿eh? Y posiblemente después de esta encuesta a lo mejor cambie incluso. Pero podría tener un potencial que todavía no se manifiesta justamente por su silencio. Dicho eso, evidentemente que Matei está en un lugar expectante, eso no cabe ni la menor duda. Dicho eso también, ¿quiénes representan? Porque la principal preocupación de los chilenos, ¿cuál es, según esta encuesta? La delincuencia. Los asaltos, los robos, la delincuencia. ¿Quién va a liderar? ¿Quién se va a apropiar acerca del combate a la delincuencia como promesa? Esa es la pregunta. ¿El gobierno tiene dificultades para eso? Las tiene, por su historia, por un montón de cosas. Posiblemente sea el Partido Republicano. No sé si va a ser Evelyn Matei. Fíjate que si uno mira las prioridades, ¿qué estamos discutiendo en todo este tiempo? Sí, se discute de delincuencia, pero también se discute de pensiones, se discute de salud, etcétera, ¿no es cierto? Pero resulta que si la delincuencia es la preocupación principal para el 54% de los chilenos, baja al 27% en materia de pensiones y al 41% en salud. Salud que ustedes saben todos los problemas que hay. Entonces, ese es un problema en cuanto a las prioridades. Llama muchísimo la atención también de cuáles son las causas de la delincuencia. Y de nuevo, primera causa de la delincuencia para los chilenos, la inmigración ilegal. ¿A quién golpean la inmigración ilegal? ¿A quienes gobiernan? Por eso el gobierno tiene tantas dificultades. Uno, delincuencia, y después inmigración ilegal. Y después vienen las condenas o bajas penas que reciben los delincuentes. 46% eso se va a los jueces. El consumo de drogas, 39%. Las bandas del narcotráfico que están operando y son fuertes, Tren de Aragua, todos hemos visto lo que ha pasado, pero solo llega al 36%. Y la pobreza y la falta de oportunidad al 35%. Por lo tanto, son datos que reflejan que hay una especie de terreno más abonado para la oposición que para el gobierno, con la derecha liderando,
con Gabriel Boric, que en forma personal no tan valorado, pero que sube en la aprobación en su gestión de gobierno y por lo tanto él es el que lidera el gobierno, y con las principales figuras del gabinete bastante deterioradas. Yo creo que eso es más o menos lo que refleja todo esto. Claro, que me lleva también a lo que comentaba hace algunos momentos en relación a la pregunta sobre las libertades, Bastián, que ayer tuvo una explicación de parte de quienes estaban a cargo de la exposición de la encuesta CEP, porque es primera vez que la incluyen en su catálogo de preguntas de esta encuesta, y la voy a leer textual para ir con mi pregunta. La pregunta que se planteó en la encuesta es: ¿dónde se ubicaría usted en esta escala en que 0 significa que se deben garantizar las libertades públicas y privadas, aunque eso dificulte controlar la delincuencia, y 10 significa que se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia? Esa era la pregunta de 0 a 10, y en esa pregunta la respuesta del 50% de los encuestados es que ellos creen que prefieren estar más de acuerdo con que se deban suprimir las libertades públicas y privadas, si es que eso significa garantizar mayor control de la delincuencia. Ayer entiendo que Carmen Lefulón entregaba una explicación respecto de por qué plantearon la pregunta, por qué fue así además de claro, y no sé si se sorprendieron finalmente con los resultados, Bastián. Sí, hay dos preguntas de hecho respecto de esa misma materia, una un poco más arriba, que en el fondo lo que dicen es: ¿qué prefiere usted? Y también hay un porcentaje importante, decíamos, el 70% de las personas que prefiere, digamos, la seguridad, el orden público por sobre las libertades públicas y privadas. Y por eso le preguntaban, ¿por qué dos preguntas similares? Bueno, se comentaba, quizás la mayoría de los resultados dan, digamos, por conclusión la principal motivación de la ciudadanía, que es mejorar la seguridad. Si nos damos cuenta, por ejemplo, los personajes políticos mejores valorados son los que están probablemente en las calles, los que los vecinos ven en las calles, son jefes comunales, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. La mejor valorada del gobierno es la ministra del Interior, Carolina Toá, todo relacionado a seguridad. ¿Quiénes suben mayormente, por ejemplo, respecto de valoración positiva también como institución? Carabineros, 6 puntos. A pesar de que la mitad de las personas respondió, o mitad y mitad, digamos, respondió que Carabineros no se dirige con respeto a la gente. Eso es otro dato que también da cuenta de que la seguridad sigue siendo lo primordial, y por eso también respondían desde el Centro de Estudios Públicos. ¿Por qué se hace 2 veces esta pregunta? ¿Por qué se insiste tanto respecto de preferir, digamos, la seguridad por sobre otra cosa? Por ejemplo, los derechos de las personas, si se prefieren, digamos, garantizar los derechos de las personas o un gobierno firme. Por lo mismo, porque todo deriva en la principal preocupación ciudadana, que es precisamente la seguridad, y se traduce en materia política, en la valoración de las instituciones, en el comportamiento de la ciudadanía, etcétera. O sea, en casi todas los incisos, y ojo también, esto incluye el caso de Democracia Viva. Y aún así, a pesar de que baja, y hay muchos los atribuyen a eso, que baja la preocupación de la delincuencia como, digamos, la principal prioridad, aún se mantiene arriba, a pesar de que quizás la contingencia se la tomaron otros casos, otras cosas, derechamente. Y claro, por eso respondían que se hacen preguntas respecto de la seguridad en desmedro de otras cosas, o qué prefiere una u otra, precisamente porque la seguridad fue lo que se tomó esta encuesta, y se traduce en todos los capítulos, en todos los incisos. Muchas gracias, Bastián. Que estén bien, buen día. Chao, Bastián, hasta pronto. Mira, para terminar el tema, a ver, una reflexión sobre el proceso constitucional. Los resultados son muy malos para el proceso constitucional, muy malos. 49% no está interesado, 22% está bastante interesado y un 27% algo interesado, o sea, bien lejano. Yo diría que los resultados son muy malos. Los resultados arrojaron con 37% calificó el proceso como mal, muy mal, un 37% ni bien ni mal y un 19% muy bien. Mirando esto, ¿quién tiene la llave del proceso constitucional? La llave en el sentido... Exactamente. ¿Quién puede inclinar la balanza hacia un lado u otro? El Partido Republicano. Ya se dijo que el Partido Republicano, por la enorme cantidad de consejeros que tiene el Consejo Constitucional, después de la elección,
evidentemente que tiene una llave importante, pero ahora con esta encuesta lo que diga públicamente yo creo que va a ser muy, pero muy decisivo. Decisivo no solamente para el proceso, para ellos mismos también. Claro. O sea, su destino se juega acá, pero está difícil. Y el clima en general de lo que se habla con respecto al proceso constitucional, que hay preocupación, incluso muchas otras encuestas también están hablando de una lejanía de la gente con respecto a esto. Bueno, ahí está. Por ejemplo, cuando les preguntan si ellos creen que la nueva constitución va a mejorar la situación, muchos dicen que no. Ha caído el porcentaje de la gente que cree que probablemente ayuda a resolver los problemas. En diciembre de 2019 era un 56%. ¿Saben cuánto es ahora? Un magro, minúsculo 23%. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que José Antonio Kast va a tener que reflexionar junto con su almohada, porque está en sus manos, yo creo que gran parte de este proceso. A propósito de algunas preguntas que nos planteaban auditores respecto a cuáles casos incluía, porque este es un país muy acontecido, entonces hay que tener claro qué es lo que incluye, las fechas que incluye este trabajo de campo. Fue entre el 31 de mayo y el 12 de julio de este año, el trabajo de campo. Por lo tanto, como nos decía Bastián, sí incluye lo que sucedió con Democracia Viva, que fue el 16 de junio, sí está incluido todo el efecto, digamos, político de ese caso, y lo que pasó con los traspasos a las fundaciones hasta ese momento, ¿no? Hasta el 12 de julio, pero no incluye, por ejemplo, la gira del presidente de Europa, porque se comenzó el 13 de julio. Eso para responder preguntas de algunos auditores. O sea, ¿están las fundaciones? Las fundaciones sí, pero no los robos a los computadores. No, pues eso fue porque eso fue, claro. Entonces, sí, Democracia Viva, sí, traspasos a las fundaciones, de lo que sabemos hasta ahora, también. La gira a Europa y todo lo que sucedió, no. El robo de los computadores en desarrollo social y lo demás, tampoco. Sí, pero hay un detalle. Esta encuesta no se hace en un día. No, por eso te digo, entonces, entre el 31 de mayo y el 12 de julio. Por eso te digo, un buen porcentaje de los encuestados no sabían de las fundaciones. Puede ser, claro, porque eso fue el 16 de junio. O sea, igual había casi un mes entre el 12 de julio. Sí, casi un mes más o menos, entre que se destapó y lo que se supo. Antes no sabían. No, en todo caso, más allá de eso, el resultado del gobierno es bueno, muy bueno. Es que sigue ahí con ese casi 30%, digamos ahora, porque 27% en la CEP, que es durísimo. Es muy bueno. Y es coincidente con lo que muestran otras encuestas.